La verdad presente en Deuteronomio. Continuamos con el estudio de nuestra lección del trimestre. La verdad presente en Deuteronomio. Jehová había dicho a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Génesis 15:13. Dios había dado esta revelación a Abraham, y esta revelación empezó a hacerse realidad en la vida de José. José tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos. Fue llevado por los amalecitas a Egipto. Allí fue vendido como esclavo. Allí, en tierras ajenas, José era un extranjero. ¿Anhelaba José un poco de compasión? ¿Anhelaba José que alguien le muestre un poco de amor? ¿Anhelaba José un trato justo? ¿Anhelaba José que alguien se preocupe por él? José era un extranjero, pero no estaba solo. Dios estaba con él, porque Dios le amaba. Buen día. Con la gracia de Dios ingresamos al estudio de nuestra lección de la semana: el extranjero dentro de tus puertas. Esta semana vamos a memorizar Deuteronomio capítulo 10, versículo 19. Allí Jehová da una orden, da un mandamiento: amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. En pocas palabras, recuerda de dónde has salido, recuerda tu origen. No olvides. Cuando Jesús fue interrogado acerca del mandamiento más importante de la ley por el escriba, Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios. Pero ahí no se quedó Jesús. Él añadió un segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomio nos habla del amor al prójimo más necesitado, especialmente el extranjero. A menudo se une al extranjero con el huérfano y con la viuda. Tras esta introducción, ingresemos al estudio de nuestra lección: el extranjero dentro de tus puertas. ¿Qué necesitamos para amar al extranjero? ¿Qué necesitamos? Para amar al extranjero necesitamos circuncidar nuestros corazones. Deuteronomio 10:16 nos dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Para amar a Dios necesitamos circuncidar nuestro corazón. Para amar a nuestro prójimo necesitamos circuncidar nuestro corazón. Para amar al extranjero necesitamos circuncidar nuestro corazón. Mientras Dios escribía la ley en tablas de piedra, los israelitas la estaban transgrediendo haciéndose un ídolo de oro allí al pie del Sinaí. Como habían roto el pacto, Moisés rompió las tablas escritas por Dios. No obstante, Dios les perdonó y ordenó a Moisés que preparase nuevas tablas, perdonándoles y dándoles una nueva oportunidad. ¿Por qué los israelitas
rompieron, transgredieron las leyes de Dios tan prontamente, porque aún no habían circuncidado sus corazones. Ellos serían incapaces de mantener leales al pacto si confiaban solo en señales externas, como la circuncisión física, que era la señal de pertenencia al pueblo de Dios. El pueblo necesitaba una circuncisión del corazón. Deuteronomio 10:16. Entonces sí podrían cumplir la orden: amaréis pues al extranjero. Hoy no es distinto. Hoy sucede lo mismo. Hoy tenemos la misma necesidad. Necesitamos circuncidar nuestros corazones para poder amar a nuestro prójimo, para poder amar al extranjero, para poder amar a Dios, para poder vivir en pacto con el Señor. ¿Qué necesitamos para amar al extranjero? Necesitamos circuncidar nuestro corazón. Amaréis al extranjero. ¿Y por qué vamos a amar al extranjero? ¿Por qué? Porque Dios ama al extranjero. Deuteronomio 10:18. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Alguno puede preguntarse: ¿y por qué Dios ama al extranjero? Cuando lo vemos así, bajo esos términos, el extranjero, nos suena como si fuera que estuviera fuera del grupo, fuera del círculo. Pero no, todos los seres humanos somos hechura de Dios. Todos. Dios separó a Israel, lo llamó para una misión especial, le dio una función, debía constituirse en luz. Y ahora se le está diciendo que debe aprender a amar al extranjero. En los tiempos de Jesús estaba muy dividido había una división profunda entre el pueblo de Dios, los fariseos, los judíos y los gentiles. Ellos habían levantado un muro de separación. ¿Pero qué? Olvidaron que Dios ama al extranjero. En Deuteronomio 10:17 al 18 se muestran las razones por las cuales debemos amar al extranjero. Estas razones, los escribas, los fariseos, el pueblo judío lo había olvidado, simplemente lo había olvidado. ¿Cuáles son las razones por las cuales debemos amar al extranjero? Porque Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Y no es que haya dioses pequeños o señores pequeños, sino que Dios está por sobre todo lo que existe, aún por lo imaginario. Porque Dios es grande, poderoso y temible. Porque no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Porque defiende al huérfano y a la viuda. Porque ama al extranjero y le provee de ropa y alimento. En la introducción decíamos que José, tras ser vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto y allí él era extranjero y allí él esperaba un poco de compasión. A ese extranjero Jesús, Dios le proveyó de ropa y de alimento. De la misma manera trata a todos los extranjeros. Dios, que tiene poder ilimitado, que no necesita nada y que puede actuar como quiere, ama al extranjero y le ayuda. Por eso nos invita también a nosotros a amarle y ayudarle. Dios ama al pobre. Dios ama al huérfano, Dios ama a la viuda, Dios ama al extranjero y nos pide que nosotros amemos al extranjero. Amaréis al extranjero.
Deuteronomio 10:19. También nosotros somos extranjeros. No hay que olvidar nuestro origen. ¿De dónde hemos salido nosotros? No hemos nacido salvos. Hemos nacido en nuestra condición de pecadores. Todos hemos pecado, tenemos esa herencia, ¿verdad? Todos. Pero Dios nos sacó, nos llamó, nos invitó. Deuteronomio 10:19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. También nosotros somos extranjeros. Tal como se le había anunciado a Abraham, el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto. Ellos aprendieron en carne propia lo que significa ser extranjeros y marginados. Todo esto empezó con José. Al instruirles, Dios les invitó a recordar su experiencia y tratar al extranjero y al marginado como un ciudadano de pleno derecho. ¿Ah? Recuerda quién eres y trata al extranjero como tú querías ser tratado. Tú querías recibir justicia, da justicia al extranjero. Tú querías recibir un poco de consideración, un poco de muestra de afecto, pues haz lo mismo con el extranjero. La misma ley debía regir para el natural y para el extranjero. Al igual que Israel, nosotros hemos sido esclavos del pecado y vivimos como extranjeros en esta tierra. Debemos ser una luz mostrando el amor de Dios a través de nuestro trato amoroso con los demás, tratando a todos como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Mateo 7:12. La regla de oro. Haz con los demás lo que quieres que ellos hagan contigo. Y recordemos nuestra misión tras haber sido sacados del Egipto espiritual, tras haber sido sacados de ahí donde éramos extranjeros, es convertirnos en luz, no en convertirnos en jueces, no en considerarnos nosotros la clase social, una clase especial y por lo tanto ya los demás no entran. No, nuestra función es esa. Debemos ser una luz mostrando el amor de Dios a través de nuestro trato amoroso con los demás. Si alguien está equivocado, corrígelo, pero corrígelo con amor. Hazle sentir que estás interesado en su salvación. Ay de aquellos que creen tener la verdad y son duros con aquellos que no ven las cosas como ellos ven. Cuidado, recuerda que tú también has sido extranjero, porque nosotros también somos extranjeros. Hebreos dice que esta no es nuestra patria. Nuestra patria es la celestial. Aquí somos extranjeros y advenedizos. Estamos de paso. Estamos de paso. En nuestro trato con otros, pongámonos en su lugar. Comprendamos sus sentimientos, sus dificultades, sus chascos, sus gozos y sus pesares. Identifiquémonos con ellos, luego tratémoslos como quisiéramos que nos trataran a nosotros si cambiásemos de lugar con ellos. Esta es la regla de la verdadera honradez. Tratar con justicia al extranjero. Juzgad justamente. Leemos en Deuteronomio 1:16. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Dios había establecido que en asuntos de funciones dentro del templo, el extranjero no tenía parte. Pero en cuanto a derechos humanos, eran iguales ante las leyes establecidas por Dios.
y por lo tanto la justicia debía darse para todos. Sucedió en el pasado, sucedió en el presente. Los que menos tienen son los que menos justicia reciben. Y justamente por eso dice Dios, con ustedes eso no debe suceder. Con ustedes la justicia debe aplicarse tal cual para quien tiene y para quien no tiene, para el que es del lugar y para el extranjero. En Deuteronomio vemos que Dios requiere que se trate con la misma norma de justicia a todos, sin importar su condición de extranjero o natural, pobre o rico. Estas normas están basadas en la propia naturaleza de Dios, que es justo y no acepta sobornos. Deuteronomio 10:17. Sin embargo, el mensaje de los profetas está lleno de reprensiones contra las vejaciones sufridas por los indefensos. En Jeremías, en Ezequiel, en Zacarías, en Malaquías encontramos reproches, reprensiones, porque se maltrataba al extranjero, se maltrataba al pobre. Aunque no tenemos potestad sobre las leyes que se dictan en nuestro país o sobre la forma en que éstas se aplican, sí que está en nuestras manos el tratar a todos por igual, sin importar su condición. No se nos va a juzgar por cómo funciona la justicia de nuestro país, sino sobre cómo nosotros tratamos al extranjero, cómo tratamos nosotros al que menos tiene. Recuerda, las leyes de Dios son igual para todos. Por lo tanto, tratemos justamente a todos, sin importar su condición. Preocuparnos por el extranjero. Religión pura ante Dios. ¿Cuál es la religión pura ante Dios? Deuteronomio 24:14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Si viene una persona, es un extranjero y no tiene sus documentos en regla, los empleadores abusan de ellos, les pagan lo que quieren. Dios es claro, tal cosa no se debe de hacer. Si tú tomas los servicios de un extranjero, debes pagarle puntualmente su sueldo, debes pagarle. No retener la prenda tomada al pobre, no entrar en la casa de nadie para cobrar una deuda. Todo esto son formas de mostrar nuestro respeto y preocupación por los necesitados, incluyendo, por supuesto, al extranjero. Si alguien te debe, trátalo dignamente por ser un ser humano. No abuses de él. Santiago nos habla también del mismo respeto y preocupación por los necesitados dentro de la iglesia, rechazando los privilegios otorgados a los ricos en detrimento de los pobres. Para Santiago, la acepción de personas es una transgresión de los 10 mandamientos. Él dice, la religión pura incluye la preocupación por los demás. Santiago 1:27. Entonces, la religión pura ante Dios, ¿en qué consiste? En que hemos de preocuparnos por el extranjero. Hemos de preocuparnos por su bienestar. No hemos de abusar. Si tomamos sus servicios y quedamos en pagarle un sueldo, paguémosle su sueldo. No retengamos su sueldo. No abusemos de ellos. Recuerda, nosotros también somos extranjeros. Cristo no admitía distinción alguna de nacionalidad, jerarquía social ni credo. Los escribas y fariseos deseaban hacer de los dones del cielo un beneficio local y nacional y excluir de Dios al resto de la familia humana.
Pero Cristo vino para derribar toda valla divisoria. Vino para manifestar que su don de misericordia y amor es tan ilimitado como el aire, la luz o las lluvias que refrigeran la tierra. Extranjeros. El extranjero en nuestras puertas, dentro de nuestras puertas. ¿Cómo actuar con el extranjero? Debemos tratarlo con justicia. Debemos preocuparnos por él. ¿Por qué hemos de amar al extranjero? Porque Dios los ama y porque también nosotros somos extranjeros. No olvidemos ello. No olvidemos ello. Si usted ha viajado, está en un país que no es el suyo, con seguridad que entiende claramente lo que está diciendo la Biblia. Y si usted nunca ha salido de su país, trate de poner en práctica lo que Dios le está diciendo. Hemos de tratarle con justicia y hemos de preocuparnos por ellos. ¿Por qué? Porque Dios ama a cada uno de los seres humanos. Te ama a ti, ama al extranjero, ama al pobre, ama al rico. Dios ama a todos y por lo tanto hemos de tratar a todos por igual, porque la justicia de Dios es la misma para todos y sobre todo nosotros hemos sido rescatados, hemos sido llamados para hacer luz para esas naciones, para esos pueblos, para esas personas. Hemos sido llamados para preparar ese pueblo para el encuentro con nuestro Señor, para llegar a nuestra patria celestial, donde sí, ya no seremos extranjeros. Que Dios te bendiga. Amén.